Shalom Aleichem, muy buenas tardes, su servidor Moshe aquí en Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Hoy ya, me parece mentira, 8 de Iyar estamos, Baruch Hashem, ¿sí? 8 de Iyar, anoche contamos 23 días para el Omer y pues bueno, ya estamos cerquita del Agba Omer con el favor del cielo, también estamos cerca de Pesach Sheni. Me permito hacer esta transmisión en vivo por este medio el día de hoy para referirme a un tema pues que ha llamado mi atención, un cierto comentario que leí en redes sociales y se refiere a la situación eh, de personas que han o que hemos realizado conversiones en América Latina en general. Yo puedo hablar del caso particular de mi país, de Costa Rica. Sin embargo, pues puedo aprender de la situación o del análisis de lo que ha sucedido hasta ahora en Costa Rica, bueno o malo, pues puedo aprender también para tratar de entender lo que pasa en otras latitudes, porque para nadie es un secreto que este fenómeno de personas queriendo convertirse al judaísmo en los últimos años, pues ha incrementado al punto en el que se han hecho intentos inclusive de crear comunidades de conversos, lo cual pues de algún modo no es bien, no tiene, como digo, no tiene un apoyo escritural contundente, más bien la Gemara esgrime el razonamiento de que una comunidad judía hecha de puros conversos, o sea, que su componente humano principal sean conversos, más bien está destinada al fracaso, muy a pesar de que algunos de nosotros nos negamos a aceptar esta máxima que esboza el Talmud, pues ciertamente si los sabios lo dicen es por algo. Y quiero utilizar esta máxima del Talmud como introducción. Y pues también me voy a referir al caso que se ofrece como razonamiento para explicar el fracaso que han significado estos intentos de comunidades de conversos. Insisto, yo hablo de Costa Rica, sin embargo, del modelo costarricense, pues podemos aprender también lo que pasa en los países de esta área centroamericana como en el resto de América Latina. Gracias, Daniel Joihanen, por acompañarnos. También David Shloime Faibish, también gracias por estar conectados. Para empezar, un converso al judaísmo, y esto pues ya yo me he referido a este tema y hay amplio material escrito sobre este tema, pero en resumidas cuentas, un converso al judaísmo es una persona que nació no judía, sí, o sea, una persona que no puede demostrar que su madre o su abuela o su bisabuela son o eran judías, o sea, no hay manera de mostrar esto. También gracias a Shoshana por acompañarnos. Un saludo, David Shloime, de verdad, mucho respeto y mucho cariño para vos. Y entonces esta persona que no puede mostrar que su madre o su abuela o bisabuela son judías, entonces él está dentro de la categoría de no judío. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay muchas leyendas a nivel latinoamericano, hispanoamericano e inclusive también pues ya ahora también en Brasil me he dado cuenta de que los porcentajes de ascendencia judía, subjetivamente hablando, sin ningún tipo de prueba documental, científica, en cada país latinoamericano decimos que tenemos un porcentaje de ascendencia judía que fluctúa entre el 70 y el 90 y tanto por ciento. En algunos casos he escuchado a personas de Colombia que afirman a pie juntillas decir que el ADN judío en Colombia pues casi llega a la totalidad de su población, muy a pesar de que grandes sectores de estos países de Hispanoamérica pues siguen siendo
de ascendencia aborigen. Tenemos el caso de unos equivocados de la secta Lev Taor, que sus facciones, su fenotipo aborigen es evidente, y aún así ellos aseguran ser descendientes de judíos ashkenazim que ofrendaron, que entregaron su vida en Auschwitz. A este es el nivel del que estamos hablando. Este es el nivel de error del que estamos hablando. Entonces, muy a lo escritural, muy a lo halajá, un judío es el que nace de madre judía o que se convierte al judaísmo. De alguna forma han querido aquí equivocados como un tal Ben Jajai que estuvo por aquí en Costa Rica y otro fulano al que se le llamaba Pesach, que aparentemente era sefardim, que mandó a personas que querían convertirse al judaísmo que buscaran su genealogía para ver si tenían algún tipo de ancestro judío por ambos partes, tanto paternal como patrilineal como matrilinealmente. El Talmud yo voy a utilizar el Talmud como me hace referencia. El Talmud dice que esto es contraproducente. Más bien es ponerte mecate en tu propio pescuezo, como decimos acá en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el Talmud desecha categóricamente la posibilidad de que si en algún lugar hubo una población judía que se asimiló con su entorno, con sus vecinos no judíos, que había prohibido inclusive aceptar a esas personas por medio de la conversión. Ok, bueno, entonces ya establecemos, un converso es una persona que nació no judía, que no puede comprobar el judaísmo ni de su madre, y en algunos casos tal vez el Beit Din acepte la abuela para aceptarlo como arrepentido, como Baal Tshuva. Pero si esto no es así, entonces es un converso. Converso es una persona que luego o sea, que viéndose no judío, decide optar por afiliarse al pueblo judío por medio de una conversión halágicamente aceptable, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, y si no le gusta, póngale azúcar. Una conversión halágicamente aceptable requiere dos elementos básicos: un tribunal rabínico del cual uno de ellos por lo menos debe ser Talmid Jajam, o sea, una persona proficiente en las leyes, y una mikve kosher. Entonces, si se dan estos dos elementos y el fulano que quiere pasar por la conversión es analizado, es evaluado por este tribunal rabínico. Aquí yo voy a hacer otro paréntesis. Muchas conversiones que se dieron aquí en Costa Rica se dieron de buena fe. Es decir, personas que no cumplían con el requisito de ser proficientes en su conocimiento sobre el judaísmo fueron introducidos a la mikve kosher delante de un tribunal rabínico kosher, pero estas personas no habían sido educadas adecuadamente. Hoy día, pues, el devenir de muchos de ellos ha sido el fracaso rotundo debido a su ignorancia, a su adolescencia de conocimiento de la ley judía propiamente dicha, que es la que regula nuestra forma de vida. Pero tenemos una duda muy grande, por lo menos nosotros, y he hablado con varios rabinos que me han dicho, hay duda. Hay duda de la condición de esas personas, de si son judías o no. ¿Por qué? Porque se cumplió el requisito de que había un tribunal rabínico formado por 3 Talmidim Jajamim, y la mikve por la que pasaron estas personas era kosher. Entonces hay una duda, no me voy a referir a esa duda. Vamos a suponer que el tema, que el tipo de ser humano del que estamos hablando son personas que sí querían cumplir judaísmo de forma honesta y genuina. Hay suficiente jurisprudencia de rabinos como Ettinger y Ehrlich, Rav Ettinger, Rabbi Ehrlich, que son citados en problemas halágicos contemporáneos, porque es que nos trae ahí la duda de si la persona después de la conversión se comportó de forma halágica, si no se comportó, qué sé yo. Entonces hay suficientes elementos para pensar razonablemente que si después de que estas personas salieron de la mikve delante de un tribunal rabínico halágicamente apropiado, no políticamente apropiado, no un tribunal rabínico reconocido por el Estado de Israel y su constitución política y reglamentos que sancionan esto desde la plataforma estatal, desde el aparato legal estatal, sino desde la halajá. ¿Sí?
Porque son dos cosas completamente diferentes. Aquí el señor Saúl Vigoda y su esposa tuvieron que aceptar que las conversiones que ellos hacían no aseguraban la aliyah. No obstante, era una de sus plataformas publicitarias, que la conversión que ellos hacían les facultaba para hacer aliyah. Entonces, ya vemos que esto no es así. Puede ser halágicamente aceptable a pesar de no ser legal o constitucionalmente aceptable según las leyes del moderno Estado de Israel. Son dos cosas completamente diferentes. Ya, y Mishma, es que tu conversión no es válida porque el Estado de Israel no la acepta. Hay infinidad de conversiones que son válidas, que son hechas delante de un tribunal rabínico y que el Estado de Israel no acepta por cuestiones políticas, porque tal vez el tribunal rabínico no está adscrito a, 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 a la plataforma, insisto, estatal que sanciona este tipo de conductas. Ok, entonces vamos a suponer, ya pasando este escollo, entonces ya vimos que su Beit Din sí era, que su tribunal rabínico sí era kosher, ya vimos que su mikve sí era kosher, y vamos a entender que la persona sí quería cumplir, o que sí quiere cumplir si quiere cumplir sus obligaciones halágicas, ¿cómo se dice? Asumidas, las obligaciones halágicas asumidas con el compromiso de la conversión. Aquí hago otro paréntesis. ¿Por qué? Porque como digo, a muchas personas se les pregunta, ¿usted acepta todos los mandamientos de la Torá, tanto los mandamientos tanto de la Torá como los rabínicos? Y dicen sí, pero no tienen ni la menor idea de cuáles son estos mandamientos. Y sí, son 613 mandamientos y todo eso, pero no tenemos ni la menor idea. Entonces, la parte educativa, pues ya vamos viendo, por el lado educativo, por el lado de adiestramiento, adoctrinamiento, aculturación, pues ya ahí va a quedar debiendo el individuo. ¿Ok? Entonces, nos enfrentamos a la realidad de que estos judíos, por lo menos acá en Costa Rica, no van a ser aceptados o van a tener serias dificultades antes de ser aceptados por los entes o por las instituciones judías, vamos a decir oficiales, ¿sí? Donde aquí en Costa Rica hay por lo menos 2 sinagogas, en el centro del país, en el Valle Central, y en otras, pues parece que hay una sinagoga por allá por Guanacaste, en Santa Teresa de Cóbano, donde hay una presencia de judíos muy fuerte. Hay otra sinagoga por ahí en Jacó, donde hay otra presencia de ciudadanos israelíes que han hecho colonia ahí. Pero digamos, la oficialidad se centra aquí en 2 comunidades específicamente, donde sabemos de antemano que si el recién converso no cuenta con ciertos medios económicos, y no es que sea rico, no es que sea millonario, pero pues para ser miembro de estas comunidades se requiere una condición económica ideal. Evidentemente, pues no podía ser gratis jamás, y eso se entiende perfectamente. Pero además de eso, pues la mesa directiva, la junta directiva que gobierna estas comunidades, pues no es muy, ¿cómo se dice? No está muy inclinada a aceptar conversos, porque desde todo punto de vista los conversos seguimos siendo un problema. Ok, está bien, entonces resulta que ya tenemos un grupo de personas que se convirtieron de forma kosher. Tenemos un grupo de personas que están cumpliendo sus obligaciones halágicas según la medida de sus posibilidades hasta donde les es posible, y no tienen una comunidad, no pueden afiliarse a las comunidades oficiales, y entonces quedan en el limbo. Entonces vamos a decir que es que ponen excusas. Ponen excusas para no cumplir con sus obligaciones halágicas. Y ciertamente esa es parte del problema. Yo me atrevería a decir que tal vez como decimos acá en Costa Rica, echa la ley, echa la trampa. Muchos de estos individuos van a buscar la forma de no incomodarse, ¿sí? Y pues yo tengo ejemplos. Yo tengo ejemplos de personas, sí, yo me apunto a cualquier comunidad que hagamos, sí, vamos todos a hacer un minyan, sí, Hashem. ¿Dónde va a ser el minyan? Ah, mira, en tal lugar. Ah, es que yo no pienso mudarme a vivir ahí. Porque me queda muy lejos, porque mi casa la tengo acá, porque he vivido en este lugar por mucho tiempo, porque no me gusta el barrio, etcétera, etcétera. O sea, siempre vamos a buscar una forma de no involucrarnos. ¿Por qué? Porque para formar una comunidad judía, y esto no es un secreto, esto es algo que nuestro pueblo ha hecho durante los últimos
3000 y tantos años. Necesitamos que 10 varones judíos vivan dentro del área en donde se van a reunir. Y dicen, necesitamos una sinagoga. No, no necesitamos una sinagoga. Necesitamos un lugar apropiado para reunir un minyan 3 veces al día. ¿Sí? Necesitamos un Sefer Torah. Sí, Besrat Hashem, eso se puede conseguir. ¿Necesitamos un rabino? Sí, también necesitamos un rabino. Sí, pero si no lo hay, el meollo del asunto, el núcleo de todo esto, la etapa inicial, lo más importante, es tener un grupo de por lo menos 10 varones mayores de 13 años que quieran reunirse a rezar 3 veces al día en el mismo lugar. Ahí es donde la cosa se pone complicada, porque sí, este es el 30 o 40% del problema. El problema incide en que no estarán dispuestos la mayoría de estos entusiastas del judaísmo a dejar la comodidad de su estilo de vida, de su forma de vida actual, para involucrarse en un proyecto en el que, digamos, yo recuerdo haber conversado con una señora acá en Costa Rica que me decía, es que necesitamos un lugar digno para poner la sinagoga, y este lugar digno implicaba una renta de 1,5 millones de colones, estoy hablando de $3,000. Ya ahí empezamos mal, porque hay que tomar en cuenta pues la condición económica de los posibles miembros de esta posible comunidad, y pues la realidad es muy seria. Si alguno de estos miembros si 2 o 3 de estos miembros tuvieran la posibilidad de apoyar económicamente un proyecto que implica la renta de un local de $3,000, pues es muy probable que estos miembros prefieran irse para otro país, a ser parte de una comunidad ya establecida. Entonces ya ahí no es la excusa del no querer hacer las cosas, sino que las cosas pues van más allá, ciertas cosas van más allá de las posibilidades de estas personas. Este es el primer punto. El segundo punto es la falta de liderazgo. Evidentemente yo digo que no hace falta tener un rabino, aunque el rabino es parte importante de una comunidad, pero ningún rabino, ningún maestro de judaísmo, de Torah, de halajá, va a querer involucrarse en un proyecto de el tamaño que estamos hablando al ver que no hay un minyan. Y aquí tenemos una prueba también en Costa Rica, lo he visto, donde un rabino vino engañado. Se le dijo que sí había minyan, que sí había un Haider, que había muchas cosas, y el hombre, al ver que lo que llevaban eran unos pobres cubanos que no tenían dónde ni siquiera para poner 1,000 colones para las festividades, pues entonces el hombre dijo, aquí no hay nada, y me largo. Pues evidentemente no había nada, y este ha sido otro de los escollos con los que tenemos que lidiar, siempre remitiéndose a la realidad de la falta de un minyan, la falta de un grupo organizado que como mínimo rece 3 veces al día en el mismo lugar, en el mismo barrio. Entonces, aquí no estamos hablando de la falta de voluntad de hacer las cosas, sino que de cierto modo, pues la cultura de la que provenimos, pues se ha visto, ha jugado un factor determinante. Venimos en una cultura de indiferencia, en donde decimos, no, no es mi problema. Yo he escuchado un montón de personas, amigos míos, que dicen, yo rezo aquí en mi casa, rezo solo, cumplo la voluntad de Hashem, pero cuando se les confronta con la realidad de la obligación del minyan, de formar un minyan, de rezar con minyan, de que no podemos decir Kaddish, de que no podemos recitar Barjú, de que no podemos leer la Torah, pues esto les es indiferente. Ellos dicen, pues que si no hay, no hay. Recuerdo al rabino Pinchas Fishman que decía, nunca va a haber minyan si usted piensa en ser el 10º, ¿sí? Como es, siempre que tiene que pensar que usted es el 10º del minyan. Ya, de otro modo no va a haber minyan. Si usted dice, cuando hay minyan voy, ya usted no va a ser el 10º, va a ser el 11º, ¿sí? Entonces es necesario que se meta esa disposición mental en las personas, y ahí es donde está el otro problema, la falta de cultura, la falta de educación judía, la falta de que se nos adoctrine, de que se nos meta en la cabeza de que no hay otra opción para ser judío. Y nosotros hemos visto infinidad de opciones, desafortunadamente. Hemos visto muchas opciones, ninguna de las cuales es apropiada
pero pues que se convierte en una opción. Y aquí pues puedo dar ejemplos de, por ejemplo, nuestra forma de vida, de que si algo es kosher, aquí llegó una señora loca diciendo que para que algo fuera kosher nada más bastaba con revisar sus ingredientes, y si los ingredientes no tenían dentro de lo que ella entendía una sustancia prohibida, pues entonces que la cosa era kosher aunque no tuviera hashgaha. Hay muchas razones para pensar que eso es halágicamente incorrecto. Pero ahí van las personas detrás de liderazgos o detrás de personas que asumían un liderazgo tácito, subjetivo, pretendiendo hacer que los que estamos dentro de esto siguiéramos un razonamiento equivocado sin ningún tipo de prueba o sin ningún tipo de sanción, ya halágica o ya rabínica. Y entonces la falta de liderazgo, definitivamente, una fuerza cohesiva que entiendan nuestra desafortunada realidad por, la, por el patrón idiosincrático del que provenimos, por nuestra carencia de conocimiento, del conocimiento de la cultura judía, que sea capaz de agarrar este grupo de personas y llevarlos del punto A al punto Z, enseñándoles que definitivamente tienen que conformar una comunidad. Entonces, ante la falta de liderazgo, se levantan liderazgos equivocados, antilíderes, ¿sí? Y lo que empiezan es a buscar cómo sacar provecho de la situación. Vivillos que te dicen, por ejemplo, en un vídeo abierto delante de un bacarí suelto en Israel y le dicen, yo le digo a las personas que si vienen a rezar en Shabbat que dejen el carro por allá a 200 metros para que no peguen mucho hueco parqueando el carro aquí frente a la sinagoga. Ese es el liderazgo, ese es el liderazgo que tenemos. O un liderazgo que le dice a las personas, sí, yo te enseño halajá, pero tenés que depositarme 500,000 colones por adelantado para poder acceder a mis clases ya en línea, ya presenciales, un par de veces a la semana durante 6 meses. Y entonces el prójimo va y le paga los 500,000 colones o los 300,000 colones que pide este estafador. Y de repente el tipo un buen día dice simplemente tengo que salir del país y las clases se suspenden hasta nuevo aviso. Y no hay reintegro, no hay reembolso. Entonces, esta falta de liderazgo y la exposición a estafadores o a personas equivocadas, como los ejemplos que acabo de dar, pues simplemente hacen que los que sí tienen potencial se resfríen y digan, no, pues todos son una manada de explotadores, todos son una manada de estafadores, estos desgraciados que se identifican a sí mismos como talmidín jajamín, inclusive como rabinos, pero que tienen el hocico para decirle a un ser humano, si viene a rezar en Shabbat, parqueme el carro allá a 200 metros para que no pegue mucho color aquí parqueando el carro frente a la sinagoga, por favor. Y ahí salen como un montón de razonamientos que no están obligados, que están en proceso, que no están en proceso, que son Bereinoach. Un rabino no puede hablar de esa manera. O alguien que se atribuya a sí mismo el título de rabino no puede hablar de esa manera. Entonces, la falta de liderazgo definitivamente es un factor determinante. Aquí tuvimos un liderazgo, pero el liderazgo dejó de ser líder para convertirse en una figura paternal que a final de cuentas terminó siendo complaciente con todas las personas, muy a pesar de los errores que estas personas cometían. Y su paternidad no le dejaba corregir, ciertamente pues corregir con amor, pero con contundencia, las cosas que necesitaban ser corregidas, porque en su paternidad decía, si yo le hablo feo a esta persona, o si yo le llamo la atención a esta persona, inclusive con la mejor de las palabras, pero él se siente mal, ella se siente mal, no va a volver. En realidad nunca volvió, nunca había venido. Entonces no había razón para pensar que nunca iba a volver, porque en todo caso nunca había venido. Pero él en su paternidad, en su amor hacia estas personas, un amor que lo cegó, un amor que lo puso muy vulnerable, pues renunció a su posición de líder para convertirse en un padre. Yo entiendo que muchos rabinos son padres para nosotros. Yo considero a mi rabino como un padre, pero al padre también se le obedece. El padre no es solamente un viejillo al que yo llego y le digo, deme plata, deme plata, deme plata, deme plata. No, yo tengo que darle un respeto a ese señor. Yo tengo que darle ¿cómo se dice? Tengo que darle un rendimiento por lo que él invierte en mí, su tiempo, inclusive su dinero.
pero pues de este lado vieron al señor y dijeron, mira, este señor es fácilmente sacarle dinero por el solo hecho de dejarse crecer unos peotes y una barba y ponerse una equipa encima y lo tenés. Y entonces eso fue lo que se dedicaron a hacer, expoliar al pobre señor hasta quitarle su modo de andar. Entonces, liderazgo, yo insisto, hace falta un liderazgo coherente, consciente, que tenga la posibilidad de entendernos a nosotros, pero que también nos haga entender la faceta de la personalidad judía que estamos asumiendo, que estamos en la cual nos hemos metido. Yo pienso, si una persona todavía, después de haber salido de la tevilá, de haber salido de la mikve, después de haber expresado su compromiso de manera verbal de cumplir con los mandamientos, y si a estas alturas tiene dudas, pues es mejor que salga, es mejor que se retire. Ya, es que yo tengo muchas dudas, yo no sé si esto es correcto, yo no sé, pues entonces es mejor que te retires si tienes tantas dudas. Si la Torah oral, si las costumbres, si la halajá, si las restricciones tantísimas que tenemos te resultan abrumadoras y agobiantes, muy a pesar de que vos crees que la ley, que la vida, que el estilo de vida judío es para vos, y aún así tenés la fuerza de decir, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro si esta máxima de los sabios debería seguir siendo implementada. Pues me parece que la duda es inaceptable, porque cuando te metiste a la Tevilá y expresaste tu deseo de convertirte al judaísmo, pues era porque ya no tenías dudas. Ahora las únicas dudas que podemos tener es, ¿cómo cumplo? ¿Cuál es la manera correcta de cumplir? Si yo no, es que no es que no quiera cumplir, es que yo no sé si de verdad no puedo comer arroz en pesa. No, no podemos. Pero ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en comer arroz? ¿Qué hay de malo en comer arroz? ¿Qué hay de malo en comer frijoles? No, pues entonces si tenés esas dudas, tal vez te equivocaste. Tal vez te equivocaste. Y la duda que estás teniendo es tu conciencia diciéndote qué carajos, en dónde te metiste. Pero entonces, esbozar que simplemente es la indiferencia, en realidad no ofrece una solución. En realidad es una multiplicidad de factores. Tenemos el caso Guatemala, donde había un potencial de conversos increíble, donde las personas realmente, muy a pesar de su extravío y locura, siguieron las disposiciones de Salomón Helbrands. Y Salomón Helbrands los hizo aprender Yiddish. Y Salomón Helbrands los hizo dejarse creer los peot. Que no se me malentienda, yo no estoy haciendo apología de los delitos que ha cometido la secta Leftaor. Dios me libre. Hasbe Shalom, lo aleno, Barminan. No. Pero en Guatemala había un potencial increíble al punto de que estas personas no llegaron a un punto en el que no hablaban español entre ellos. Hablaban Yiddish y eran conversos. ¿Sí? Pero la secta Leftaor causó mucha destrucción en esas personas. Y hoy día, muy a pesar de que aparentemente la secta Leftaor no está más en Guatemala, pues sigue causando una influencia negativa para estas personas que aprendieron que ser Leftaor, con todos sus errores, era lo correcto. Y así pasa en otros lugares de estas latitudes. ¿Por qué? Porque vienen enviados de diferentes grupos judíos no solamente a buscar o a ayudarle a personas que quieran practicar judaísmo, sino que vienen a infectarlos con sus posiciones políticas. Antisionismo, anti-Estado de Israel, muy desafortunadamente para nosotros, racismo también, menosprecio, porque hablas hebreo, porque hablas yiddish, porque hablas español. Yo recuerdo que yo con mi rabino una vez tuve una discusión muy fuerte, porque dentro de su concepción, dentro del imaginario de cómo él entiende el mundo, una persona que no hablaba hebreo o yiddish pues tenía problemas en su cabeza. Yo le dije, no, simplemente es que no hablamos un idioma, pero eso no nos desmerece a nosotros como seres humanos. O sea, no está bien menospreciarnos porque no sabemos hablar hebreo o yiddish. ¿Sí? Pero entonces este tipo de conductas que son nocivas inclusive dentro del mismo judaísmo vienen y se enquistan acá en estos nuevos conversos que ven al judío y dicen, esa es la forma correcta de ser judío. Aquí tuvimos el caso de un señor que era Shohet, que trataba a todas las personas como la patada. Y los seguidores de este señor creyeron que lo correcto, la forma correcta de ser judío, era tratar a todos como de la patada. Evidentemente no es así.
Tenemos la Mishnah en Avot, donde el mismo Shammai dice, reciban a todas las personas con un rostro afable. ¿Sí? Shammai. Pero estas personas, estos equivocados, hoy por hoy, todavía siguen creyendo que la forma correcta de ser judío es menospreciar a los que no son como ellos. ¿Sí? Y esto pasa mucho también dentro de ciertos círculos que transmiten, ¿cómo se dice? Que heredan estos vicios de carácter a los nuevos conversos. Y tal vez no, los nuevos conversos queremos simplemente vivir un judaísmo saludable, tener una comunidad donde rezar, pero no contamos con esa guía que nos adoctrine, que nos inculque, que nos enseñe, que nos forme, que nos aculture para entender que hay una sola forma de vida como judío y es la forma de vida según la halajá. Ya dije la falta de liderazgo, ya dije la falta de educación. Yo creo que solamente me voy a referir a esas dos por el momento. Había pensado en muchas otras más, pero desafortunadamente no las escribí. Yo soy una mente inquieta, en realidad, y pues yo no me trago todo. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Yo hice mi conversión al judaísmo en el 2018. No me da vergüenza decirlo. No me siento menospreciado por el hecho de que alguien se dé cuenta de que soy converso. En realidad, no, en algún momento va a salir a la luz que si soy converso, ya por mis conductas, ya por mi forma de hablar, en realidad no es un problema. Estoy aprendiendo. Yo fui seguidor y estuve cerca del rabino Pinchas Fishman desde el 2008 hasta el 2019, que él se fue ya definitivamente de Costa Rica y creo que viene una vez al año. Entonces, esta es mi carta de presentación. Sí entiendo que hay muchas cosas del judaísmo que para nosotros son extrañas todavía, ya, y necesitamos acostumbrarnos a ellas. Pero parte de este proceso de acostumbrarnos requiere que haya un liderazgo que nos guíe judaicamente, que nos guíe de forma judía. Ya, cuando una persona como este servidor de ustedes le dice a otro, mira, es que hacer minyan es una obligación, él lo va a tomar como, como la palabra de un ignorante, porque eso es lo que soy, y está bien, no hay ningún problema. Pero cuando un rabino le dice, tenés que hacer minyan, ya, tenés que comer kosher, tenés que guardar Shabbat. Esto viene de un rabino. Le dice, no solamente tenés, yo te voy a educar, te voy a guiar para que logres hacer esto. Ya, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nos guiaron, pero para no. Yo recuerdo que yo hace años hablé con un tipo que vivía por acá en la zona de Los Santos, y Máximo Vesicronó, y él me dijo, es que Pinjas me dijo que yo no tenía que ser minion. Me cuesta trabajo creer que un rabino de Israel le haya dicho a una persona que no tiene que participar de un minion, si eso es elemental, fundamental, es medular para nuestra vida, ser parte de Dominion. Si ustedes a mí me preguntan en estos momentos, yo formo parte de Dominion, la respuesta triste y hasta vergonzosa es que no. Pero es que no tengo un Minion, ¿sí? Y las opciones que me dan acá, pues no son opciones, son migajas. No es una opción real. Sí, venía a rezar con nosotros, pero no vamos a considerar tu conversión. Lo siento mucho, pero para mí eso no es una opción. No es una opción que alguien me diga que no soy converso, siendo que yo sé que soy converso. Y no solamente que no es un rabino el que lo dice, es una señora. Y aunque he hablado con muchos rabinos que me dicen, Moshe Akiva, es probable que si usted quiere involucrarse a una comunidad judía de verdad, eventualmente tenga que pasar por la Tevilá otra vez, como una jumra. Yo entiendo que esa jumra no es para mí. Esa jumra es para que los de la comunidad de la que yo pueda llegar a ser parte, pues estén seguros de que yo en efecto sí pasé por la mikve que ellos quisieran, por la mikve que ellos quieran. Pero no es algo que, no, esta jumra no tiene absolutamente nada que ver conmigo como persona, porque yo estoy muy seguro de que mi esposa y aquí en mi casa cumplimos mis votos, hacemos mis votos, aprendimos mis votos, ya, y hay personas que han vivido aquí con nosotros que se han dado cuenta. No es por echarnos flores, no. Sabemos que tenemos mucho que aprender. Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer todavía.
pero Besrat Hashem, no hay un minyan acá del que podamos participar que pueda ofrecernos una solución real, una solución factual sobre este problema. Y yo creo que hay muchos de nosotros que nos encontramos en la misma situación. Yo el otro día, hace unos días atrás, hablaba con un amigo, yo le decía, yo me he movido. En un momento el proyecto de Pinhal Dove Fishman se movió a Guayabo de Mora, camino a Puriscal, y ahí se reunían en Shabbat. Yo dije, ¿dónde está el Minyan? En Guayabo de Mora. Viví 5 años en Guayabo de Mora. Después el proyecto se movió a Romoser. Yo era de los asiduos frecuentes, presentes en ese proyecto de la casa de Romoser, donde solía vivir el rabino Pinhal Dove Fishman. Yo digo nombres, no tengo pelos en la lengua. Hay que decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque considero que es una emergencia que hoy día haya tantos conversos que se han hecho en Costa Rica, por ejemplo, que no tengan dónde reunirse y que no busquen cómo reunirse. Yo creo que eso es lo más escandaloso y espeluznante, como dice uno de mis maestros, que no busquen cómo reunirse, sabiendo que esta cuestión de la reunión, del minyan, de la comunidad, es una obligación, y que prefieran opciones que lo que hacen es darles a tolillo con el dedo y que los tienen sacándole su dinero. Mire, usted puede gastar su dinero en lo que usted quiera. Es más, si usted quiere formar un minyan, si usted cree en este proyecto y pudiéramos ponernos de acuerdo de formar un minyan y usted quiere seguirle dando plata a esas personas, hágalo, hágalo, pero formen parte de un minyan de verdad. Está eso. Yo estoy convencido de que no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es convicción. Y eso es lo que dicen los rabinos en este libro que me acabo de leer, con problemas halágicos contemporáneos. Convicción. Si usted está convencido de que su conversión es real, es verdadera, usted hizo la conversión con motivos puros, entonces lo único que le hace falta es echar a andar eso, ponerlo a funcionar de alguna manera. El ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que aplica para otros países. No tenemos el problema que tuvo Guatemala, no tenemos el problema que ha tenido un país como Nicaragua. Pues en Nicaragua la situación inclusive del país no se presta para formar una comunidad judía pujante. No sé cómo estará la cosa de los judíos, por decirlo así, oficiales que vivían en Nicaragua, pero es igual. Panamá es un país pues que no tengo noticia de si han habido muchos conversos de ahí, pero debido a las posibilidades económicas de algunas de estas, perdón, familias, ellos lo que han hecho, han preferido irse para Israel o para Estados Unidos, lo cual se entiende. Venezuela es un país que es convulso. América hispana tuvo la influencia de la secta que pretendía crear el ahora autonombrado Rob de Stranton, un tal Eduardo Torres, con su movimiento Toiras Gesed, y él vino desde México, entiendo, hasta Cabo de Hornos, anduvo buscando personas que quisieran convertirse al judaísmo, con una institución inventada que no tenía ni pie ni cabeza, que cada país que llegaba lo que hacía era nombrar al que le sobara mejor la chaqueta como encargado, y pues sabemos que eso no tuvo buen suceso, no llegó a nada. Eh, Aquí estuvo también, y lo único que hizo fue dejar un gran desorden. Pero bueno, en fin, entonces no es solamente la falta de voluntad, porque podemos tener voluntad, podemos tener mucha voluntad. Yo le he dicho a mis amigos, desafíenme, yo acepto el desafío. Díganme dónde va a ser el Minyan y yo voy. Yo me sumo, yo me muevo a donde sea que vayan a poner ese Minyan. Pero ofrézcanme opciones verdaderas. Ofrézcanme opciones que sean medibles, cuantificables, que sean probadas, que nos demos cuenta de que sí. No me digan si nos reunimos un día o dos, pero ya después no. Ofrézcanme 9 varones judíos mayores de 13 años que se estén reuniendo en cualquier lugar de Costa Rica de momento, y yo voy ahí, se los prometo. ¿Por qué? Porque voluntad hay. Lo que no tenemos es quien nos guíe. Y este es quizás el mayor problema al que nos enfrentamos la mayoría de, voy a decir, comunidades emergentes. Como somos comunidades de conversos, no somos emergentes. Somos comunidades de conversos
que no tenemos, somos grupos de conversos que no tenemos a dónde insertarnos. Entonces solo hay una opción, que nos pongamos de acuerdo entre nosotros y que empecemos a funcionar. Yo estoy seguro de que en cuanto tengamos 10 hombres como mínimo reuniéndose a rezar todos los días, vamos a empezar a ver la diferencia. Pero ya ahí eso es una cuestión que tiene que cambiarse aquí. Aquí es donde tiene que cambiarse. Si aquí se cambia Tzadikim y Karim y Yehudim Kedoshim, si logramos cambiar aquí, logramos cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención y con el favor del cielo nos veremos en la próxima. Hasta entonces, Besorot Tovot Yeshua Nehamot Parnasatova Kalkala Rebaja Aleinu Beal Kolam Benei Israel.